principal motivación inicialmente para estudiar Derecho estuvo dada por mis habilidades en el área humanista y mi facilidad o mi gusto por leer libros. Entonces, la carrera que mejor se perfilaba de acuerdo a mis capacidades era estudiar Derecho, una carrera entre comillas tradicional, donde yo sentí que me podía desenvolver adecuadamente. Y además, en esa época estaba muy fuerte el tema de la protección de los derechos humanos y de los detenidos desaparecidos y de buscar justicia. Vi como me reflejé un poquito en los abogados de derechos humanos de la época, en que veía yo que eran muy claros en declarar ante la prensa, en exponer sus puntos de vista y en buscar justicia finalmente. Eso me motivó como a meterme como a un afán muy genérico de hacer justicia. Con la mirada perdida, mirando fijo al sol, caminando por 1000 horas o gritando sin control. Son dos miradas fatuas, rostros sin comprender, 100 poderosas figuras, notas en mi cielo. Déjame sobre ti, dormir sobre ese espejo. Déjame sobre ti, dormir sobre. Hola, soy Rodrigo Moraga, vocalista principal de Evil King, tributo a Mercyful Fate y King Diamond en Chile. Y también soy voz principal de Séptimo Sello, banda formada a principios de los años 2000, donde soy la voz principal y hacemos temas propios, un estilo más heavy metal. Y también soy la voz principal y hago guitarras rítmicas en la banda Fictio, una banda más rock sinfónico y progresivo con la que estoy trabajando actualmente. Mi inspiración por la música parte de muy chico. En mi casa siempre se escuchaba rock, siempre estaba presente la radio Universo, Radio La Ciudad, la gente escuchaba solo radio. Entonces mi mamá es la principal responsable de que se haya escuchado rock en la casa. Le gustaban otras cosas también, pero el rock tenía un lugar importante. Entonces estoy hablando de mediados, fines de los 80. Yo escuchaba los sábados en la casa, se escuchaba toda la mañana Deep Purple, se escuchaba Led Zeppelin, se escuchaba The Who, se escuchaba los Beatles, se escuchaba Grand Funk. Entonces mi inicio en la música, a mí me impresionaba mucho la potencia del rock, la forma en que se demostraba como los sentimientos, el sentimiento con el que se interpretaba la música. Y eso me empezó a llamar la atención. Ya después, un poco más grande, 10, 11 años, fui a mi primer concierto y fui a ver a Bon Jovi, la primera vez que vino a Chile. Entonces, para mí, entrar en un estadio y ver un escenario gigante, yo con 10 años quedé impresionado. Después empecé a explorar como la senda del rock, pero ya más contemporáneo de mi época, y me gustaban mucho los Guns N' Roses. Yo fui muy fanático de los Guns N' Roses. Logré que mi papá me llevara al concierto de los Guns N' Roses en Chile y fue una experiencia súper rara porque yo no estaba acostumbrado a estar en un ambiente donde había gente tomando, o más que tomando, en el estadio no se podía tomar, pero compadres curados agarrándose a combo antes del inicio del concierto. Yo estaba con mis primas y mi papá. Entonces para mí fue eso impactante, y la ansiedad que tenía que partir el concierto, el concierto partió 2 horas tarde, entonces la ansiedad como que iba en aumento y al final inició y yo me la viví toda, me sabía todas las canciones de todos los temas, era muy fanático, pero con el tiempo ese gusto musical empezó a evolucionar, empezó a cambiar y empecé a descubrir bandas como Iron Maiden, sobre todo Iron Maiden me marcó mucho por la voz. Me gustaba mucho la voz de Bruce Dickinson, de su vocalista histórico. Y sentí que de alguna forma yo podía emular eso. Entonces nunca lo manifesté abiertamente, sino que cantando en la ducha, cantando las canciones de los cassettes que tenía ahí en esa época. Después pasé a Metallica, Megadeth, después nos fuimos a extremo, empecé a escuchar Sepultura, por ejemplo. Me hice muy fanático de Sepultura y empecé a
con lo poco que tenía empecé a comprarme cassettes, después aparecieron los CD y empecé a tratar de nutrirme de eso porque se transformó en una parte muy importante de mí. Yo a los 14, 15 años yo dejé la ropa de colores y yo usaba solo ropa negra. Como por el colegio no podía andar con el pelo largo, mi forma de un poco de revelarme era usar siempre ropa negra para todo, invierno, verano, da lo mismo. Yo quería solo ropa negra, no me interesaba ningún otro color. Y ya a los 15 años en mi colegio también se propiciaba mucho que el desarrollo de los alumnos fuera también un lugar importante, lo tuviera la música. Entonces yo, con todo mi interés por el rock, por el metal, empecé a tocar bajo. Y empecé a tocar bajo y se lo pedí al viejo Pascuero y el viejo Pascuero me regaló el bajo y empecé a tocar en mi colegio. Empecé a formar mis primeras bandas. Pero tomando el bajo, yo creo que también un poco por mi falta de, no sé si falta de personalidad, pero yo era muy introvertido. Entonces una forma de escudarme y de protegerme era usar ropa negra y formar parte de una banda de rock. Y cuando yo sabía que lo principal que me gustaba a mí era cantar, entonces fue una forma de hacer lo que me gustaba, pero protegerme también de no hacer el ridículo, de no saber si lo hacía bien o no. Y con el tiempo estuve en un par de bandas y todo, y ya saliendo del colegio como que me decidí, dije no, lo mío es cantar. Todos los instrumentos me interesan, me gustaba tocar bajo, ya no lo hago mucho, pero tenía una guitarra acústica y tocaba acordes, hacía cosas, pero empecé como a educarme en el canto. Siempre me gustó también mucho tocar batería, también aprendí a tocar batería, pero todo en forma autodidacta. Nadie me enseñó a tocar ningún instrumento, solo por la pura motivación propia. Y después pasó que participé en un proyecto de una de tantas versiones de Jesucristo Superestrella, y fue como la primera vez que me atreví a cantar en público, porque en mi casa todos sabían que yo cantaba, pero nunca lo hice público. Entonces ahí me puse a cantar y hacía un personaje que hacía las voces muy altas. Y a partir de eso, mi amigo Omar Oñate, que era el tecladista de la banda que hacía este musical, me recomendó, me dijo, oye, yo creo que tengo un amigo que tiene una banda y que le falta vocalista, y yo creo que tú calzáis perfecto en esa banda. Y me mandó me dio una dirección, me dio algún teléfono y me dijo, anda, estos cabros ensayan en La Pintana, pero son súper buenos. Así que yo pesqué mis cosas y fui, y siento que mi evolución como persona, como en mi personalidad y el ser más extrovertido, va de la mano con cantar. Desde que me atreví a cantar, como que siento que me atrevo un poco a todo, que no tengo miedo de hacer las cosas que quiero hacer, siento que cantar me ha mejorado en muchos aspectos mi forma de ser. Y el hecho de enfrentarse a un público en un escenario para mí es algo, al principio era desafiante, pero ahora siento que es como mi zona de confort. Siento que a lo mejor puedo ensayar y a lo mejor los ensayos no salen tan bien, pero la motivación, la adrenalina que fluye por mi cuerpo cuando voy a cantar en público en un lugar es algo súper fuerte, pero es como mi zona de confort. Entonces, es como todo lo contrario de tener pánico escénico. Hay gente que se sube a un escenario y puede cantar súper bien o puede expresarse súper bien y se chupa. Y a mí me pasa al contrario. Yo me subo a un escenario y como que me transformo, me cambio de vestiduras. Como que me transformo en otro Rodrigo que es mucho más interactivo, que es mucho más, que puede conversar con cualquiera, que puede manejar la situación. Y también el hecho de haber estudiado lo que estudié también me ayudó a mejorar eso, a expresarme mejor, a enfrentar situaciones difíciles y salir airoso. Entonces yo siento que beta musical y sobre todo de cantar solo me ha traído beneficios en todo ámbito. Mi área de especialización estuvo dada en un principio cuando todavía no me titulaba de abogado, estaba dada por tramitar muchas causas de orden civil de cobranza. Los bancos cuando otorgan créditos hipotecarios, luego si el cliente no paga el crédito hipotecario y no paga las cuotas, el banco busca que se le pague y en último caso, si demandando y notificando no paga, en definitiva puede embargar las propiedades e incluso rematarlas para hacerse pago de su crédito con el producto del remate de las propiedades. Y en eso me tocó trabajar en un principio, algo sumamente feo desde algún punto de vista, porque la gente, todo el mundo tiene su sueño de la casa propia y no poder pagar el crédito, una de las consecuencias es precisamente que uno puede perder su casa. Entonces, claro, en un principio aprendí mucho de cómo tramitar juicios civiles. Y con posterioridad ya me empecé a trabajar en otra área más relacionada con los proyectos que se evalúan ambientalmente. Y ahí descubrí que la diferencia del enfoque que tiene hacer un estudio de títulos de una propiedad para saber si se puede comprar o vender versus
revisar grandes extensiones de terreno para saber qué hay debajo. Porque uno pasa por un lugar y uno dice, bueno, esto es desierto o esto es campo y nadie es dueño. En Chile la verdad es que es casi imposible encontrar un terreno que no tenga dueño. En algunas regiones, como la primera, segunda o tercera región, las regiones más al norte, por lo general es el fisco el dueño de los terrenos rurales. Y en los terrenos urbanos claramente hay mucho más dueños privados. Y en el resto del país, la gran mayoría de los terrenos son de propiedad privada. Entonces, realizar esto para determinados proyectos a mí me resultó muy entretenido, muy interesante, y hasta el día de hoy sigo especializándome y trabajando en esa área, en solucionar temas relacionados con territorio. ¿Qué es lo que se puede hacer en un territorio? ¿Qué es lo que no se puede hacer? ¿Qué está prohibido? ¿Qué está permitido? ¿Cuántas autorizaciones necesito para montar un negocio, una fábrica, un proyecto minero, una planta desaladora, un puerto? Todas esas cosas, el resultado siempre es distinto porque en cada territorio hay distintas prohibiciones o distintas normas que regulan lo que uno puede hacer y uno no puede hacer. Por ejemplo, el estar cerca de un parque nacional, de un santuario de la naturaleza, los predios aledaños resultan mucho más difícil, por ejemplo, establecer una fábrica o un taller mecánico o una explotación turística, por ejemplo. Todo tiene ciertas dificultades y hay que conseguir ciertos permisos para, en definitiva, cualquier negocio implica la inversión de un capital y el inversionista lo que quiere hacer es que invertir ese capital para después generar un negocio y ganar plata con eso. Entonces, eso es un poco en lo que ayudo y, producto también de esto, asesoro a muchas personas naturales en que puedan, en definitiva, resolver conflictos relacionados con los inmuebles. Por ejemplo, sucesiones. Se muere el abuelito o la abuelita y los hijos y los nietos heredan estos derechos sobre inmuebles y muchas veces no se ponen de acuerdo. Es que mi abuelita me dejó más a ti que a mí, esto es mío y yo quiero vender, y no, yo no quiero venderlo, yo quiero conservarlo, y ahí se producen muchos problemas y yo estoy especializado en, ojalá, resolver esos problemas.